más. Sí, sí, sí. Ahora aparecen dibujitos y esas cosas. Igual está creciendo Google. No sé si viste, la vez pasada estaba viendo cosas nuevas que iban surgiendo en el mercado de las comunicaciones. Y en Estados Unidos Google ya es una empresa tipo como Telecom. Ya te da su propio servicio de Mira. Internet. Se llama Google Fiber. Bien. Vamos a ver, ¿qué es lo que decía el problema? Teníamos... esperen que... ¿Qué pasó acá? Ahí me está entrando. Vamos a ver intentemos prestar especial atención. Era bastante tramposo como el parcial y muchos lo hicieron mal. A ver, lo que decía es que teníamos una barra, esta barra estaba agarrada de un origen O y formaba con la horizontal un ángulo beta. ¿Bien? Entonces dice, ¿qué pasa si la barra cae y este ángulo ahora, la barra cae y este ángulo ahora vale beta sobre 2? ¿Bien? Y entonces lo que decía, que me gustaría que, veo que muchos contestaron, lo que decía es que las velocidades entre dos puntos de un cuerpo rígido son siempre las mismas. Entonces todos los puntos de la barra caen a la misma velocidad. Bien. La mayoría eligió eso. ¿Ustedes están de acuerdo? O sea que, a ver, yo tengo que dibujar el vector velocidad, acá tengo un vector velocidad, acá tengo otro vector velocidad, acá tengo otro vector velocidad. ¿Están de acuerdo que todas las velocidades son así, todas son iguales? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Bien. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque si planteas un campo de velocidades vas a ver que de acuerdo a la posición de cada punto respecto, o sea, dentro del cuerpo rígido van a tener distintas velocidades. Eso sí, Bien. entre dos puntos del cuerpo rígido las velocidades relativas van a ser cero. Bien. A ver, me gustó mucho eso. Por empezar, ¿qué es lo que ves mal en este dibujo? O sea, primero que todas las velocidades no apuntan para abajo. Bien. ¿Por qué no apuntan para abajo? Porque es como si estuvieran describiendo un movimiento circular y las tres con un distinto, o sea, con un radio distinto. Bien, perfecto. O sea, esperen que me voy a pasar otra vez al color negro. Ah, no me deja, no sé por qué. Este no tiene el color negro. Bueno, voy a ver que solo en color rojo. No sé, porque debe ser que hay que pagar la licencia. Bien, bien. Yo tengo la barra. La barra está describiendo una trayectoria circular. Entonces, las velocidades son siempre tangentes a esa trayectoria circular. ¿Bien? Con lo cual nunca apuntan hacia abajo. Las velocidades van a ser tangentes a esa trayectoria circular. Lo que dice la condición de rigidez, que era tal vez con lo que se confundieron mucho, es que la proyección de las velocidades en dos puntos unidos por una recta del cuerpo rígido es siempre la misma. O sea, si yo tengo esto acá y esto acá, ¿cuánto vale la proyección de las velocidades sobre ese punto? Una recta que es paralela a la barra. ¿Cuánto vale la proyección de las velocidades sobre ese punto? Cero. Cero. O sea, se cumple la condición de rigidez. La condición, acuérdense siempre, la condición de rigidez lo que dice es que la proyección de las velocidades en la recta que une dos puntos del cuerpo rígido es siempre la misma. Pero no dice que las velocidades de dos puntos del cuerpo rígido son siempre las mismas.
Sino, muy bien, como dijo Juan Martín, yo en el caso del cuerpo rígido no tengo una velocidad, tengo un campo de velocidades. ¿Qué significa la palabra campo en física? La palabra campo es el nombre genérico con el que los físicos designan a todo aquello que varía en función de la posición. O sea, un campo de velocidades significa que cada punto del cuerpo rígido que respecto a un sistema de referencia tiene una posición distinta, va a tener una velocidad distinta. Bien, por eso se llama campo de velocidades. Y en particular, muy bien lo que decía acá el compañero, la velocidad de un punto cualquiera que esté a una distancia r, la velocidad de un punto cualquiera que esté a una distancia r del origen O, va a ser igual a la velocidad, el vector velocidad angular, producto vectorial, el radio r, es omega vector r. En este caso, ¿cómo? ¿Qué pasa con la velocidad angular omega y el vector r? Fíjense, si yo defino acá sí este sistema de referencia, la velocidad angular, este sistema de referencia es positivo para allá. ¿Cómo va a ser la velocidad angular omega acá? ¿Hacia dónde estaría girando esto? Perfora el plano de la pantalla. Esto, claro, esto está girando en el sentido de las agujas del reloj. O sea, está girando hacia la derecha. Bien, y hacia la derecha se va para adentro. Bien, estaría metiéndose para aquel lado. Y el R sería así. Entonces se forma acá un ángulo de 90 grados, son ortogonales. Entonces me da esta velocidad así hacia allá, ¿bien? Entonces tengo que el vector B es igual a omega por R versor tangente, si quieren, ¿bien? Y fíjense que como este R es genérico, a medida que el R o aumenta o disminuye, las velocidades van siendo distintas. ¿Entienden? Veo que solamente hubo 4 respuestas correctas, o sea que muchos se confundieron, como pasó en el parcial. Que yo me acuerdo cuando estaba haciendo la revisión, mucha gente me decía, no, pero ahí todas las velocidades, me decían, en el cuerpo rígido la diferencia, la velocidad entre dos puntos del cuerpo rígido es siempre la misma. No. La proyección de las velocidades en la recta que une dos puntos del cuerpo rígido es siempre la misma, pero la velocidad de dos puntos depende del omega por r. Acá en este caso, como bien dijo el compañero, hay un campo de velocidades y punto a punto voy teniendo un valor distinto de velocidad tangencial. ¿Bien? Buenísimo. Vamos a seguir viendo cosas de cuerpo rígido que a mí me gusta, que siempre se prestan para confusión. Voy a salir de este lo voy a borrar porque se ve que como no tengo licencias, no me deja usar el color negro. Acá me va a chillar. Ahí vamos a crear otro. Bien, entonces, después de la clase que tuvieron con Carlos, ¿qué me pueden decir ustedes desde el punto de vista cinemático? ¿Cuántos movimientos tiene un cuerpo rígido? 3. Bien. Muy bien. Rotación pura, traslación pura y rototraslación. ¿Bien? Perfecto. Entonces, vamos a ver. Acá sí me deja el color negro, si cambio de color soné. Acá tengo un cuerpo que está rodando sin deslizar. ¿Bien? Tengo un cilindro de un cuerpo rígido que está rodando sin deslizar. Entonces,
si rueda sin deslizar, ¿qué movimiento tiene? Rueda sin deslizar, apoyado justo en este punto, ¿bien? Entonces, si rueda sin deslizar, ¿qué movimiento tiene? Rototraslación. Bien, es un movimiento de rototraslación. Entonces, ¿se acuerdan que Carlos había dibujado? Por un lado yo tenía la traslación pura, a donde todos los puntos del cuerpo tienen la misma velocidad, ¿bien? Y por otro lado tenía el movimiento de rotación pura, a donde los puntos del cuerpo tienen velocidad cero justo en el centro, y las velocidades cambian a medida que me voy acercando a los extremos, ¿bien? O sea, acá tengo velocidades que van disminuyendo a medida que me acerco al centro y se invierten cuando me acerco a los extremos. Entonces, Carlos les había definido un punto característico que se llama SIR. ¿El SIR es un punto del cuerpo rígido? No necesariamente. Bien. Solamente en el instante determinado, pero puede ir variando en cada instante. En realidad, el SIR no es un punto que pertenezca al cuerpo rígido. No es lo mismo que el centro de masa o el centro de percusión, que después lo vamos a ver, que sí pertenecen al cuerpo rígido. En el caso del SIR, no está en el cuerpo rígido. Puede coincidir con un punto de contacto entre el cuerpo rígido y el piso, dando la falsa idea de que está en el cuerpo rígido, pero el SIR no está en el cuerpo rígido. ¿Bien? De hecho, en el ejemplo que dio Carlos de la escalera, el SIR nunca estaba en el cuerpo rígido, estaba siempre fuera. Una consulta, Diego. Sí. El centro de masa, vos dijiste que está siempre en el cuerpo rígido. Sí. No necesariamente tampoco. En el caso de un perdón. cilindro, por ejemplo. No. De un aro. No, porque Claro, después de un aro. vamos a ver, claro, después vamos a ver ejemplos a donde no, pero es un punto característico del cuerpo rígido. ¿Bien? O sea, como el cuerpo rígido que vamos a estudiar nosotros tiene distribución de masa uniforme, es un punto característico que en realidad está en un lugar del espacio que es siempre el mismo. Está bien. Perdón. En un lugar relativo a los elementos del cuerpo rígido. Después vamos a ver el problema de la percha, de mazo en un aro, no está ahí en el cuerpo rígido. ¿Bien? Está bien. Pero bien, el SIR en realidad es un elemento cinemático que no está nunca dentro del cuerpo rígido, o siempre se considera, acá uno dice, no, en realidad está en el punto de contacto, pero no está en el cuerpo rígido. ¿Bien? ¿Qué pasa? Fíjense, si yo sumo vectorialmente, acá sí viéndolo a simple vista, ¿bien? Si yo acá digo que el cuerpo rueda sin deslizar, ¿bien? Y en este punto entonces tengo el centro instantáneo de rotación. Y yo sé que la velocidad instantánea de ese centro instantáneo de rotación es 0, ¿bien? Entonces, para que esa velocidad sea 0, ¿qué tiene que pasar con el vector traslación pura y el vector rotación pura en este punto acá abajo? O sea, estos vectores, ¿cómo tienen que ser? Ese vector justo que está ahí abajo de todo, ¿cómo tienen que ser? Opuestos, se tienen que cancelar. Claro, tienen que tener la misma intensidad y ser opuestos. O sea que acá tengo 0. Y acá, justo con estos dos, ¿qué me pasa? ¿Tengo el doble? Bien, con estos dos tengo el doble. Entonces, acá lo que tengo es este triángulo de velocidades así. Bien. Y lo que ustedes pueden demostrar, con lo que vimos recién, acá en el centro de masa, esto, ¿cuánto vale y por qué? En función de lo que vimos recién de la barra. Volvamos. En el caso de rotación pura, este vector acá, el módulo, ¿cuánto vale?
Si en ese instante tiene una velocidad omega y el radio del cilindro es r, ¿cuánto vale el módulo del vector velocidad acá? Omega R. ¿Se acuerdan? Al haber rotación pura, siempre la velocidad es igual a omega por la distancia que lo separa del centro de rotación. O sea que este tiene que valer omega r. O sea que el otro, el de traslación pura, ¿cuánto tiene que valer? Omega r. O sea que en el traslación pura, como eran todos iguales, todos valen omega r. Y en esta parte, en el centro de masa, que este vale 0, la velocidad esta del centro de masa, ¿cuánto vale? Omega por R respecto del centro de masa respecto al CIR. Claro, acá estamos sacando la velocidad del centro de masa en realidad respecto de tierra, ¿bien? La velocidad de traslación del centro de masa vale omega por R. ¿Y esta velocidad de traslación acá cuánto vale? Omega 2R. Bien, esta velocidad de este punto P es igual a 2 omega por R. Bien, y fíjense que punto a punto la velocidad del cuerpo rígido cambia. Bien. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que hay muchos problemas a donde hay un hilo, pero el hilo, hasta ahora nosotros, ¿qué habíamos visto? Nosotros habíamos visto partículas a donde no importaba la dimensión. A mí no me interesaba a dónde le ponían el hilo a una partícula, porque en definitiva era una partícula sin dimensión. Cuando yo estoy hablando de cuerpo rígido y pongo un hilo en un determinado punto del cuerpo rígido, sí me importa el punto donde estoy agarrando, porque no va a ser la misma velocidad ni va a ser la misma aceleración dependiendo del punto considerado. ¿Bien? ¿Hasta ahí todo bien? Un pequeño... Bien, ahora, ¿qué pasa si yo les digo que quiero averiguar la aceleración del centro de masa? ¿Cómo lo harían ustedes? Yo te digo, bueno, no. ¿Puedes derivar eso? Claro, si la velocidad omega no es constante, sino que varía en el tiempo, yo puedo hacer la derivada de omega por r, ¿bien? Y la aceleración del centro de masa es igual a gamma por r, en este caso, ¿bien? O sea, yo puedo decir que la aceleración del centro de masa es igual a gamma por r, ¿bien? O sea, el vector aceleración del centro de masa es gamma por r. ¿Y qué pasa si yo quiero averiguar la aceleración del punto P ahora? Yo digo, bueno, quiero averiguar el vector aceleración del punto P. Y lo mismo, ¿A qué se va? derivás. A gamma por 2R. O sea, sería igual a 2 gamma por r. Claro. Bien, versor, acá sería versor I, ¿no? Si yo pongo este sistema de referencia, vamos a borrarlo para que no nos ocupe espacio. ¿Están todos de acuerdo que esa es la aceleración de ese punto? En realidad está girando alrededor del punto de apoyo, el punto P. Tendría que tener una aceleración hacia el centro. No hay que derivar, o sea, primero derivas omega respecto al tiempo y después derivas r respecto al tiempo, o sea, la regla del Pero producto. el radio, ¿cuánto vale la derivada del radio de un cilindro rígido respecto del tiempo? 0. 0, porque es rígido. El radio es siempre el mismo. Pero ahí Tomás Lera dijo algo que estaba bien rumbeado. Le Esto falta tiene como tiene una centrípeta. aceleración... ¿Cómo, perdón? Tiene una aceleración centrípeta hacia el CIR. Claro.
muy bien, pero no es, o sea, no es que tiene solo aceleración tangencial, lo cual es correcto. La aceleración tangencial vale omega por R. También tiene una aceleración centrípeta. ¿Y por qué tiene aceleración centrípeta? Porque gira respecto al CIR. Claro, es como si fuese una rotación pura. Tiene aceleración centrípeta. ¿Cuál es el único punto del cuerpo rígido que no tiene aceleración centrípeta? El CIR. ¿El centro de masa? Centro de masa. Centro de masa. El centro de masa me gustó más. ¿Por qué está mal decir que el CIR no tiene aceleración centrípeta? En realidad el CIR no es un punto del rígido, técnicamente. Bien, por empezar, el CIR no es un punto de cuerpo rígido. Pero el punto ese del cuerpo rígido, que coincide con el CIR en ese instante, ¿tiene aceleración centrípeta? Sí, porque cambia de posición. Claro, y sí. ¿Y cuánto va? Y ahí tienen, o sea, si bien tiene la suma de velocidad de traslación más rotación, tiene una aceleración centrípeta que en este caso es igual a omega por R, pero va en sentido contrario al del punto P, ¿bien? Porque sería al menos omega por R, menos gamma por R, ¿bien? Va para arriba esta. Pero tiene aceleración centrípeta. Ojo con eso, porque muchos, ojo, porque eso también pasa, que le dan un punto que no es el centro de masa y les dicen, halle la aceleración. A ver, me gustaría que todos escriban sí, 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 para ver que están prestando atención en esto. Ahora después les explico por qué quiero que todos escriban sí, sí, sí. A ver en el chat como todos escriben sí, sí, sí. Y hay 40 y pico de personas, debería tener 40 y pico de sí. Bien. Ojo, muy bien, veo que están. Ojo, porque cuando a ustedes le piden, les dicen muy alegremente, halle la aceleración del punto P. Y ustedes, listo, la aceleración del punto P, derivo, como tengo el gamma, hago gamma por R o la distancia del punto P por gamma por R y ya está, listo, cumplís la aceleración del punto P. Y después se aparece el 2 en el parcial. ¿Por qué? Porque a excepción del centro de masa, todos los otros puntos, cuando se está en rototraslación, tienen una aceleración, si es que está variando la velocidad, si hay aceleración tangencial, tienen una aceleración tangencial y una aceleración normal. ¿Bien? Ustedes hagan de cuenta que lo que hacen es, ¿vieron los vectores que tienen de rototraslación a la izquierda del dibujo? Esos los derivan respecto del tiempo para obtener los vectores, de aceleración. Fíjense que en el caso de rotación pura, todos tienen una aceleración centrípeta, menos el centro de masa. ¿Por qué? Porque el centro de masa, acá, el centro de masa, no tiene velocidad de rotación. Bien, entonces no tiene aceleración centrípeta. Y después todos los otros tienen una aceleración tangencial. Obviamente que la aceleración tangencial después se va a sumar a la aceleración tangencial de la rototraslación. Bien. En el caso del centro de masa es correcto, en el caso del CIR es correcto que no va a tener una aceleración tangencial, porque cuando suman en función tangencial les da 0, pero sí va a tener una aceleración normal. ¿Con respecto a qué? La aceleración normal respecto a tierra, respecto a donde está, al punto de giro. El CIR. El CIR, claro. No, eso no lo logro ver. El CIR, acá, este punto,
el punto del cuerpo rígido que coincide con el CIR, un instante después, Sí. vamos a verlo más adelante, ¿bien? Un instante después, este punto que antes estaba acá, ahora va a estar, antes estaba acá y ahora va a estar acá. Sí. Está haciendo un giro. Está bien, pero no dejó de ser el CIR. Ya deja de ser el CIR, pero tiene una aceleración normal. Si vos, ¿te acordás que te dije? Vos lo que tenés que ver es acá, esta rotación pura. Si el cuerpo estuviese haciendo una rotación pura, Sí. este punto de acá, ¿tendría una aceleración tangencial? ¿Una aceleración centrípeta? Este punto, si el cuerpo estuviese haciendo una rotación pura. No sé, no estoy seguro. Me parece que sí. La velocidad instante a instante de ese punto, si estuviese en una rotación pura, ¿la dirección de la velocidad cambia? No. ¿Cómo que no? Si esto No. está girando, este punto, que se movió de acá hasta acá, por todos estos puntos, la dirección de la velocidad fue cambiando. Ah, está bien. Lo que pasa es que yo, o sea, el Y CIR la no se, única... el CIR no se mueve. El CIR es en un instante dado, el CIR en un instante dado, lo que tiene es una velocidad instantánea nula, pero el hecho de que no tenga velocidad no significa que no tenga aceleración. Está bien. Bien. O Ok. sea, el único punto del cuerpo que no tiene aceleración centrípeta, tiene solo aceleración tangencial, es el centro de masa. En una Por eso les digo, rototraslación. ojo, porque muchas veces le dan un punto acá P, que no es el centro de masa, y les dicen, halle la aceleración, este punto P. Y ustedes ponen, bien, la aceleración del punto P es igual a gamma por el R de P, que es la distancia esta, ¿bien? Sí. Esta distancia al centro de masa. Eso está mal. Por eso es mejor ¿Cómo? hacer la ecuación de rototraslación. Empezar a fácil. Sí, depende cómo ustedes lo vean más fácil. Lo que pasa es que mucha gente, muchos alumnos directamente ponen, como se habían confundido recién, que tiene solo aceleración tangencial. Y acuérdense siempre que el cuerpo rígido tiene aceleración tangencial y aceleración normal si está en rototraslación. Bien. Si volvemos al ejemplo, es cierto que plantear la ecuación, a mí lo que me gusta es que lo vean de esta manera, porque el problema que tiene de plantear la ecuación de rototraslación es que empiezan a plantear productos vectoriales y desde el punto de vista del cálculo se les complica. Y a veces cuando están en un parcial que hay que resolver varios puntos, ¿qué es lo que pasa? Necesitan mucha práctica para poder esto asimilarlo sin tener que ir a las ecuaciones de rototraslación, porque el problema es que empiezan a calcular productos vectoriales, se empiezan a embatatar y lo que sucede es que por ahí ese ejercicio es el único que hacen. De hecho, ahora creo que cambiaron la forma de tomar el parcial y el ejercicio de cuerpo rígido no aparece en forma aleatoria. Porque antes lo que pasaba es que había algunos alumnos a donde el ejercicio de cuerpo rígido, como la ubicación era aleatoria, les aparecía primero. Entonces se ponían a calcular productos vectoriales, estaban calculando el producto vectorial todo el parcial y no hacían nada del otro. Es importante que les quede claro, o sea, vuelvan ahora, lean lo de cinemática y tengan práctica. Acuérdense que cuando estamos hablando, la ecuación de rototraslación tiene siempre productos vectoriales. Pero fíjense, presten atención, que los vectores en los problemas de cuerpo rígido en física 1 son todos ortogonales.
Entonces esos productos vectoriales se pueden transformar en productos escalares. No tienen que perder de vista cuál va a ser el versor en el cual va a estar el resultado. ¿Bien? Tienen que ser muy claros definiendo el sistema de referencias, el sistema de coordenadas e indicando cuál es el sentido de giro positivo. ¿Bien? Pero fíjense que los problemas siempre son vectores que pasan a ser, los productos vectoriales son vectores ortogonales y pasan a ser productos escalares. ¿Bien? Entonces, ustedes ya saben que en realidad es imposible que en un cuerpo rígido que tiene un movimiento rototraslatorio haya solamente aceleración tangencial si no estoy en el centro de masa. ¿Bien? Y en general muchos problemas dicen de la aceleración de este punto y ponen solo aceleración tangencial y ahí ya está mal. ¿Bien? O en el caso de los problemas de la barra también, me acuerdo de haber visto un problema. Me acuerdo de haber visto un problema donde era una barra así y la barra inicialmente tenía una velocidad así, hacia abajo. Bien, estaba la barra perfectamente horizontal y tenía una velocidad hacia abajo. Y la barra se movía hasta quedar en esta posición vertical. Bien. Y lo que pedían era hallar las reacciones de vínculo. Después vamos a ver que ahí también hay que tener en consideración algo. Esta barra, ¿va a tener aceleración centrípeta? En este punto, así, en este instante en el que está horizontal, ¿esta barra va a tener aceleración centrípeta? En el instante inicial no, porque la velocidad del punto P es 0. No, no, acá sale con una velocidad de punto P que es distinta de Ah. 0. Entonces sí. Sí, Claro, entonces sí. bien. O sea, a donde hay una velocidad que está cambiando de dirección, hay una aceleración centrípeta. De eso no zafan. Bien. Y ahora, para que nos quede un poco de... Después tengo dos problemitas que están muy buenos. Uno lo había preguntado en un parcial y me acuerdo que no le gustó a nadie. Pero bueno, esperen que... aguárdenme, ¿eh? Una consulta. Sí. En el caso que no nos digan, en el caso que el cuerpo ruede pero deslizando, ahí el CIR podría mantenerse en el mismo punto de contacto del cuerpo con el piso, podría mantenerse como CIR en más de un instante. No, si el cuerpo rueda y desliza, sonaron. Ya el CIR no saben dónde ubicarlo, si rueda y desliza. Porque ya no pueden... Habría que ver bien cómo son las condiciones del problema, ¿bien? Pero si el cuerpo rueda y desliza, el tema es que si el cuerpo rueda y desliza, el CIR ya no está más en ese punto de contacto, sino que puede estar o más arriba o más abajo, dependiendo si rueda más que desliza o desliza más de lo que rueda. Ahí ya hay que utilizar otro tipo de... hay que utilizar otro tipo de artilugio para resolver el problema. A mí, hoy lo que me interesa que les quede claro, vamos a ver también después un movimiento relativo de cuerpo rígido, me interesa que a ustedes les quede muy claro que cuando el cuerpo rígido tiene movimiento de rototraslación o tiene movimiento de rotación pura, tiene definitivamente una aceleración centrípeta. ¿Bien? Bueno, me gustaría que vean este problema. Lo vamos a resolver. Yo sé que no es fácil. ¿Se ve ahí? Ahí está. ¿Se ve, no? Sí, se ve.
Este problema, Pilar, lo pregunté una vez en un parcial y la gente lo tomó muy mal. Y no estaba muy equivocado. Esperen a ver cómo era. Bien, les doy 5 minutos para que lo lean y se imaginen esto en un parcial. Y intenten copiarlo. Este problema está bueno para fijar un poco conocimientos respecto al cuerpo rígido, pero es como que es muy de ingenio, muy de matemática. ¿No? Igual hay, después, bueno, hay algunos problemas que también, el que tomaron la vez pasada estuvo también complicado. ¿Te acordás del primer parcial, Pilar, del año pasado? No. El cuerpo era uno que caía en un plano inclinado, que tenía en la primera mitad del plano Sí, inclinado sí. rozamiento y Y la después segunda no. mitad no tenía rozamiento. Ese también. Ahora yo voy a hacer la semana que viene, que lo estuvimos viendo, viste, me lo corrigió Julián, porque digo, yo quiero hacer problemas de este tipo, porque después en el parcial Sí, entran y para la que no verdad nos que están. entendamos. Sí. Así Igual que, a veces hay cosas que no se entienden para qué las toman. sí, no, pero ese era complicado, ¿eh? El A mí me del tomaron plano. el año pasado el de la tubería con un cilindro. Claro, El bueno, primer el parcial tema, del cuatri pasado y me mataron. Bueno, ese se parece hay uno en la guía parecido. claro, ese Sí, es el ahí que va. vamos Justo no lo Le- había hecho. Y ahí Lo fue. que pasa es que claro. la guía es de energía y me parece que les preguntaban otras cosas de dinámica. Sí, ahora ese es el que me ayudó, bueno, Julián, y armé y lo preparé para darlo la clase que viene. Ahora nos vamos a entretener con este. Me muteo 5 minutos, así lo copian, fíjenlo la pantalla. Eh, esperen que apago todo, así lo copian y discutimos bien este. Perdón, la parte que dije y discutimos bien este problema, después ya me había muteado.
Ahí voy a dejar de compartir. Buenísimo. ¿Hicieron tiempo a copiarlo? Si no, igual lo vamos a ir repitiendo. Más o menos. ¿Hicieron tiempo a copiarlo o fueron quedándose anonadados? Yo lo copié. Bien, buenísimo. Buenísimo. Vamos a verlo. No están ustedes, ¿no? Como mi gato Bartolo, están, me parece. Todavía nadie se me durmió, ¿no? ¿Qué sería rotación instantánea? Aguárdenme, ¿eh? Esperen que... Ah, ya estoy compartiendo pantalla. Vamos a ver lo que decía el problema. Esperen que... Muevo esto para arriba. Ahí está. Entonces, el problema decía que había un cuerpo, no decía cómo era, que estaba en rotación instantánea alrededor de un punto A. Bien, y ese punto A era el punto 1, 0, menos 1. Bien. Y decía que el cuerpo estaba en rotación instantánea alrededor de un eje que pasaba por el punto A. O sea, el cuerpo, hagan de cuenta que es un cuerpo así, que estaba en rotación instantánea alrededor de un eje que pasa por el punto A. ¿Y qué más decía el problema? Que ese eje, alrededor del cuerpo el cual giraba, ¿qué dirección tenía? Dos i menos 2j menos k. Claro, era la dirección de un vector E que varía 2, menos 2, menos 1. ¿Bien? Bien, perfecto. Era 2 menos 2. Este 2 me quedó muy feo. Ahí lo arreglé más o menos. Bien, 2 menos 2 menos 1. Bien. Y dice, bueno, halle la velocidad de un punto B. Halle la velocidad de B. Bien. ¿Y qué nos daba de la velocidad de B? Nos da las componentes. Las componentes. Decía que la velocidad de B varía menos 4, menos 6, C. Bien. Y dice, bueno, lo primero, vamos a hacer lo primero, así después no le sacamos, porque le quiero mostrar otro y por ahí no le sacamos tanto tiempo a Pilar. ¿Qué se les ocurre hacer en este caso? ¿No nos convendría primero encontrar bien dónde se encuentra el CIR? Bien, sí, me gusta mucho. ¿Dónde está el CIR? ¿En A? En este instante. Dice que rota instantáneamente en el punto A. Entonces, El CIR es el punto A en ese bien, instante. bien, ya. Muy bueno que se vayan orientando. Bien, entonces el CIR es el punto A. ¿Y qué más saben? Si no, les leo el problema. Dice
que el cuerpo rota alrededor de un eje que pasa por el punto A y que lleva la dirección del vector E. ¿Qué más saben? Está diciendo en lenguaje clave algo que si se los dijera explícitamente por ahí sería muy sencillo hacer el problema. Sí, la velocidad instantánea del punto A es 0. Pero ¿para qué les dan el vector E? Para poder sacar el radio. No. A ver, Lila, ¿qué ibas a Para decir? proyectar las velocidades y poder aplicar la condición de rigidez. Pero, o sea, básicamente lo que les está diciendo, ¿qué es? Les está diciendo que el cuerpo gira alrededor del eje que tiene la dirección E. O sea, lo que les está diciendo es que el cuerpo, en ese instante, está girando alrededor de este eje que pasa por el punto A. ¿Bien? O sea, sería como si yo tuviese, esto sería... Siempre busquen intentar simplificarse el problema. Esto sería como si yo tuviese un cilindro y este sería el punto A. Está el cilindro girando alrededor del punto A. Y me dan el valor acá de una velocidad V. Y entonces, lo que decía Lila de la condición de rigidez, esta por ahí acá no la dibujé muy bien. Bien, esta velocidad V sería una cosa así. Bien. Entonces, yo tengo la dirección de este eje, que es el vector E, y tengo la velocidad de V. Y conociendo la condición de rigidez, ¿qué es lo que puedo decir? ¿Cuánto vale la proyección de la velocidad de V sobre el eje de rotación? ¿Qué es el eje alrededor del cual rota? El CIR. Ahí estarían, claro, ahí estaría el centro instantáneo de rotación, como acá está rotando alrededor de ese punto A, estaría el CIR. Entonces, ¿cuánto vale la proyección de la velocidad V sobre la dirección del CIR? 0. ¿Bien? O sea, ustedes dicen, pará, el cuerpo A rota alrededor de este eje. Y si yo proyecto la velocidad V en la dirección de este eje, eso me va a dar igual a 0, porque fíjense ustedes que cualquier velocidad del cuerpo rígido, cualquier velocidad del campo de velocidades del cuerpo rígido, proyectada en la dirección del CIR, o en la dirección del eje en el cual está rotando, me va a dar 0. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se expresa matemáticamente la proyección de un vector? ¿El producto interno puede ser? ¿El producto interno sería el producto escalar? O sea, vos decís que yo tendría que hacer el vector velocidad de V, producto interno, producto escalar, la dirección de E, y que esto tendría que ser igual a 0. Claro, me refería a eso, pero no estoy seguro. Pero eso es lo que hay que hacer justamente y así se llega al resultado. Parece complejo, porque está hecho en un lenguaje medio críptico, pero en realidad es lo mismo que un cilindro girando alrededor del eje. Fíjense, si el cilindro gira alrededor del eje, si yo hago la proyección de cualquier velocidad del cilindro respecto de ese eje, me va a dar 0, porque ahí están siempre los centros instantáneos de rotación. Entonces, lo que pasa acá es lo mismo. A mí me da la dirección E, que la dirección E es la dirección del eje alrededor del cual rota. Entonces, si proyecto cualquier velocidad del cuerpo respecto del eje al cual rota, me va a dar 0. Porque el punto que voy a tener ahí siempre va a ser un CIR. ¿Bien? Entonces, acá, haciendo este producto interno, producto escalar, en definitiva me va a quedar una ecuación de una única incógnita que es C, y de acá despejo C, y hallo el valor que me pedían y ya tengo la velocidad de V. ¿Bien?
O sea, podríamos decir que todo el eje ese que pasa por A es el CIR en ese instante. Claro, en realidad ahí la proyección de cualquier velocidad sobre el eje S en ese instante va a ser 0, ¿bien? Claro. Que de Ahí. hecho, bueno, en general uno siempre hace la proyección de una velocidad como... ¿Qué es lo que dice la condición de rigidez? Como había dicho Lila, bueno, uso la condición de rigidez. Y la condición de rigidez lo que me dice es que la proyección en la recta que une dos puntos, la proyección de la velocidad en la recta que une dos puntos tiene que ser siempre igual. Si yo uno el punto B con el eje E, con la dirección del eje E, en el eje E voy a tener siempre velocidad 0. O sea que la proyección de B sobre ese eje va a ser 0. Bien. Es más conceptual que matemático. Hay que ubicarse y entender el lenguaje críptico. Bien, pero este problema me gusta porque hay que entender bien toda la parte de cinemática del cuerpo rígido. ¿Hasta ahí todo bien? Ahora me gustaría hacer otro problema que habíamos dado. Déjenme ver si lo encuentro, si no igual yo me acuerdo del gráfico. Hablando de velocidades relativas, este problema me acuerdo que también lo tomamos en un parcial, era una polea así, fija el techo. Miren que lo voy a subir un poco, así me da espacio. Y acá otra polea que tenían, las dos poleas tenían exactamente la Profe, misma. tener una pregunta en el chat. Ah. No. Lo que dice la condición de rigidez es que la proyección de las velocidades en la recta que une dos puntos de un cuerpo rígido es la misma. ¿Por qué? Porque si no, uno está alcanzando al otro. O sea, chicos, se estira, ¿bien? Lo que sucede que particularmente la recta esta era la recta que pasaba por el CIR. Entonces todas las velocidades eran 0, ¿bien? Pero lean bien la condición de rigidez. ¿Bien? Lean bien, hagan mucha práctica de cuerpo rígido porque este sí que es difícil, este tema. ¿Bien? Entonces, a mí lo que me gustaría saber, esperen que acá me quedó una línea que no me gusta. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Esto es una polea que está girando hacia allá. Es una polea que está girando hacia allá con una velocidad omega y otra polea que está girando hacia allá con una velocidad, acá llamémosle omega 1 y acá omega 2. Bien. Entonces, lo primero que a mí me gustaría saber es, en el caso de la polea omega 1, ¿dónde está el CIR? La polea centro, 1. centro de de masa. O sea, el CIR está acá, porque esta está fija al techo y tiene rotación pura. ¿Bien? Y la otra, la soga, es una soga ideal, o sea, es una soga inextensible. Las dos poleas tienen exactamente el mismo radio. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es, en la polea 2, ¿dónde está el CIR? En el punto donde se encuentra la soga con la polea. O sea, acá. Sí. Ahí está el CIR. Sí. Está bien, no digo nada. Ahora, hagan de cuenta que yo tengo una polea así cayendo del techo. Acá está el techo, ¿no? ¿Cuánto vale la velocidad? Ahí tengo un punto. ¿Cuánto vale la velocidad de este punto? Está agarrada al techo. ¿De cuál? Este punto acá arriba. Este punto A de arriba. ¿Bien? La velocidad Este de ese punto A vale 0.
Claro. Entonces, la velocidad de este punto, ¿cuánto vale? Respecto a tierra, ¿no? Cero. Vale, 0 de vuelta. Bien, vale 0. Entonces ahí que tengo el CIR. Si rueda sin deslizar, la soga es ideal, tengo el CIR. Ujú. Ahora miremos de nuevo el problema de la izquierda. ¿Dónde está el CIR? Claro, el ¿Cuánto? CIR está bien, estaría como desplazado entre el centro de masa y el punto que dije hoy, que no es ese. A ver, ¿cuánto vale la velocidad de ese punto? De este punto acá, llamémosle a este punto A. WR, Vale omega por R. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad de este punto? la misma. Omega R. Y para abajo, omega por R. Ujú. Bien. Pero en la segunda el CIR no tendría que estar también en el centro, porque técnicamente ambas poleas deberían girar de la misma manera. Perdón, ¿cuánto vale la velocidad instantánea del CIR? 0. Y entonces, ¿el centro de masa de esta polea puede tener velocidad 0? No. Ah, claro. Ojo, porque este problema, no se me ocurrió a mí. Yo, Está en el Alonso Fin, ¿no? sí, no sé, Anda. pero a ver, ¿cuál es la mejor forma de resolver este problema? Más allá de, por eso a veces le digo que hay que tener mucha práctica. ¿Qué es lo que pasa? Definitivamente el cuerpo no puede tener, o sea, la velocidad del punto B es igual a la velocidad del punto A en la polea de la izquierda, que es igual a omega por R. ¿Bien? Pero vayámonos al caso fijo al techo. Cuando está fijo al techo, que está cayendo, la velocidad del punto A vale 0. Entonces acá tengo un CIR y acá tengo un CIR, esperen que voy a borrar esto, así no molesta. Acá tengo un CIR y esta velocidad también vale 0. ¿Bien? ¿Cuánto vale esta velocidad acá del centro de masa y esta velocidad acá? Acá voy a tener un triángulo así. En un instante dado. Esta velocidad acá vale omega por R. Y esta vale 2 omega por R. ¿Bien? ¿Están todos de acuerdo? Fíjense, para que les sea más sencillo, cuando yo tengo una rototraslación, pero yo considero un instante determinado, fíjense que es como si el cuerpo estuviese haciendo una rotación pura alrededor del CIR. Yo sé que la velocidad de este punto vale 0, o sea, acá tengo el CIR. ¿Bien? Entonces, yo sé que la velocidad de cualquier otro punto va a ser igual a la velocidad angular por la distancia que lo separa del punto de rotación. Acá tengo 2 omega por R, acá tengo omega por R. Acuérdense siempre de este triángulo de velocidades y pónganse cancheros para usarlo, porque eso va a hacer que puedan encontrar rápidamente cuánto vale la velocidad. Entonces, en el cuerpo de la izquierda, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes se fijan, el cuerpo de la izquierda es como el cuerpo de la derecha, con la única diferencia que el techo está bajando todo a una velocidad que ¿cuánto vale? Omega por R. Omega por R. Bien, entonces, cuando ustedes tienen que trabajar sobre el cuerpo de la derecha, acá que vale omega por R, no les queda otra. Acá va a valer 3 omega por R y acá va a valer 2 omega por R. Bien, va a ser una cosa así. Y el CIR lo van a tener por acá. Bien, y aparte tiene aceleración. Este era un problema que tomamos varias veces. Por ahí si ven algún parcial nuestro está. ¿Qué es lo que pasa? Lo difícil que... ¿Vieron cuando ustedes hacían sistemas de partículas? Tenían por un lado
el cinemática y por otro lado dinámica. Y eran dos cosas que estaban disociadas. En el caso de cuerpo rígido sonaron. Si no saben cinemática, probablemente les vengan problemas de dinámica que tampoco van a poder resolver. Acá se pedía averiguar la aceleración del segundo cuerpo. Había que plantear torques, había que hacer planteo de dinámica, pero si ustedes no sabían la parte cinemática y encontraban la relación de aceleraciones, estaban sonados. Bien. Así que hay que hacer muchos ejercicios. Muchos más que los que hacían en sistema de partículas. No, perdón. Esto ya se me quedó ahí. Mucho más de los que hacían cuando vimos cinemática, dinámica y trabajo de energía en el punto. Bien. Acá posta hay que hacer muchos ejercicios. Bueno, Pilar, te dejé ya un ratito. Acá estoy. Me quedó. No hay problema. Por ahora son cortitos los ejercicios porque estamos solo con cinemática. Con cinemática, sí. Después de dinámica, la clase que viene de dinámica vamos a hacer el del tubo con medio rozamiento, medio no. Hay varios. Está el que rueda sin resbalar sobre una placa que se mueve también. Ah, sí, yo tengo preparado. Es el del tubo. Y el que rueda sin resbalar de la placa que se mueve también lo tengo preparado. Pero ese otro, si querés, te dejo que lo des vos, así no me asocian a mí con el que hace las cosas difíciles. Menos mal que este año no me ven por la facultad, ¿eh? A ver, les voy a compartir mi pantalla. Bueno, esperen que yo me... ¿Me escuchan bien, no? Sí, sí. Bien, tengo dos ejercicios y les pregunto cuál quieren hacer. Son muy parecidos en la manera de resolverlos. Uno es este. Son 3 masitas unidas por 3 barras. Y bueno, nos dan algunos datos sobre la velocidad de algunos puntos del cuerpo y hay que encontrar la posición del CIR, la velocidad del centro de masa y la velocidad del punto C. Y el otro es el que les comentó Carlos, que es la escalera que se cae. ¿Cuál prefieren hacer? El de las 3 barras. Sí, también. Estoy de acuerdo. Bueno, vamos a hacer este. Bien. Bueno, el problema dice más o menos así. Tenemos 3 masitas puntuales unidas por 3 barras de la misma longitud las 3 y las 3 masitas iguales también. Nos dice que consideremos que las barras tienen masa despreciable y nos dan el dato de la velocidad del punto A y el ángulo que se forma entre ese vector y la barra, la velocidad angular, ¿sí? Nos dan tanto el módulo como hacia dónde apunta, esto está marcado en el gráfico, y nos piden que encontremos la posición del CIR, tanto gráfica como analíticamente, la velocidad del centro de masa del cuerpo y la velocidad del punto C. Bueno, a ver, ¿cómo podemos? Yo les sugiero que arranquemos por la parte C, que es más fácil. Pero más allá de eso, ¿cómo harían para plantearlo? ¿Qué es lo que va a estar pasando con este triángulo, digamos? ¿Qué va a estar pasando? ¿Cómo se mueve? Tiene rototraslación. Bueno, ¿y para dónde rota? En sentido horario. Muy bien, todos se dan cuenta, ¿no? Cómo determinar eso con la dirección de omega. Con la mano derecha.
¿Sí? Sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, más o menos, ¿cómo se imaginan que va a ser la velocidad del punto C, teniendo en cuenta que se trata de un cuerpo rígido? ¿Puede apuntar hacia cualquier lado? No, no puedo apuntar hacia cualquier lado. No, y más o menos para dónde va a ser, antes de hacer cualquier cuenta. Y como para la izquierda. Ahora, ¿Para la Para- izquierda? no, en ¿Así? realidad, Y como izquierda arriba, aprox. ¿Así? tratando de apuntar más o menos en el sentido de las agujas del reloj. Sería más o menos así. Bueno, pero todos se dan cuenta, ¿no? Que tiene que ser algo así, no puede venir para acá, por ejemplo. ¿No? Claro, sí, sí. Y si lo quisieran pensar de alguna manera, ¿cómo tendría que ser la proyección de esa velocidad sobre esta línea? B sub A por coseno de alfa. Muy bien. ¿Todos se dan cuenta de eso? Sí, por la Porque condición de este rigidez. punto no se puede acercar ni alejar de este, ¿no? Entonces las proyecciones de sus velocidades sobre la línea que las une, esto lo vieron recién con Diego, tiene que ser iguales. Muy bien. Bueno, ya por lo menos nos damos una idea de cómo tiene que ser esa velocidad. Así que ya sabemos que no nos puede dar cualquier cosa y si nos da cualquier cosa tendremos que revisar. ¿Cómo haríamos para encontrar analíticamente esa velocidad de C? ¿La puedo relacionar de alguna manera con los datos del problema? Podemos proyectar directamente la velocidad de C en la barra CA y ya sabemos el ángulo alfa, por eso podemos calcular un ángulo beta, entonces ya con eso podemos sacar la velocidad y con los datos que tenemos obtener dicho valor. O A sea, la ver, proyectamos con el producto escalar respecto del ángulo, del coseno del ángulo. vos lo que me decís es encontrar la proyección de C en esta línea. Sabés que esa proyección va a ser BA coseno de alfa. ¿Eso? No va a ser BA, o sea, no va a ser BA coseno de alfa, pero podemos usar la relación respecto del ángulo que teníamos. No te seguí mucho, me perdí un poco en tu explicación. ¿Otra manera? La ecuación de cinemática. Bien, una manera más fácil por ahí de ver, si no se acuerda mucho esto de las proyecciones, es plantear la condición de rigidez, que de dónde parte esta forma de relacionar dos velocidades de dos puntos del rígido. Que la distancia entre dos puntos siempre es la misma. Exacto, muy bien. Y si lo piensan de una manera, esto es como si fuera una ecuación de movimiento relativo, ¿no? ¿Acá qué va? RC menos RA. Lo que yo estoy haciendo acá es escribir la velocidad de C a partir de la velocidad de A, ¿no? Entonces yo la puedo escribir como la velocidad de A más la velocidad de C respecto de A. Y como es un rígido, C alrededor de A lo que va a estar describiendo es un movimiento circular. Y por eso podemos escribir así esa velocidad relativa. ¿Lo entienden esto? Más allá de que se lo acuerden de memoria, digo. ¿Entienden de dónde viene? Esto es una R. ¿Y ahora qué problema tengo para hacer esto? ¿Cómo defino RA y RC? Falta un sistema de referencia, ¿no? Exacto, me falta un sistema de coordenadas y decir a dónde lo voy a pinchar ese sistema de coordenadas. Y acá, bueno,
podemos elegir lo que ustedes quieran, tratemos de ser estrategas al momento de elegirlo. Pensemos un poco. Tenemos el ángulo alfa que ¿cuánto vale? Dice ahí 30, ¿no? O sea, esto que está acá vale 30 grados. Los ángulos internos del triángulo, ¿cuánto valen? 60. Bien, valen 60 todos, perfecto. Es que ya está marcado acá, estos valen 60. Eso me puede ayudar un poco para poder elegir, ¿sí?, un sistema de coordenadas y definir dónde lo voy a pinchar. Por ejemplo, yo podría elegir un sistema de coordenadas y pincharlo en A, su origen, y por ejemplo, si yo tomo como eje X a la dirección de la velocidad de A, bueno, entonces interpreten que esto es una recta, el eje Y tiene que formar 90 grados, así que puede ir en dirección de la barra que une A con B, por ejemplo. ¿Les parece una opción posible? Y así yo puedo escribir fácil RC menos RA, por ejemplo, y puedo escribir fácil la velocidad de A también. ¿Sí o no? ¿O quieren elegir otro? ¿Están ahí? Sí, sí. ¿Se entendió lo que hice acá? Sí, ¿no? O sea, si alfa es 30 y el ángulo de adentro del triángulo es 60, entre la velocidad de A y la barra que une a A con B hay 90 grados, ¿no? Claro. Por eso si pongo X en la dirección de BA, Y puede ir en dirección de la barra. ¿Y cómo me quedaría Z? En la Entrante, dirección de omega. En la dirección muy sentido. bien. Z me queda entrante. Entonces con esto yo ya puedo decir que omega, para mi sistema, la puedo escribir como una omega positiva en K. Bien, y también puedo escribir B sub A, que me queda el módulo de B sub A en inversor. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, este vector RC menos RA, ¿qué vector es? Si lo tengo que dibujar en mi diagrama. ¿Dónde nace y dónde termina? Nace en A y termina en C. Muy bien. Nace en A y apunta hasta C. ¿Está bien? Entonces, va a tener una componente en X positiva y una en Y también positiva. ¿Lo ven? ¿Y cómo van a ser esas componentes? Y bueno, van a estar relacionadas con este ángulo alfa, ¿no? ¿Cómo me queda eso? Si conozco la longitud de la barra, Sería la longitud por el coseno de alfa en inversor muy bien. más la longitud por el seno de alfa en J. Perfecto. Todos lo ven, ¿no? Esto. Sí. Bueno, muy bien. ¿Puedo encontrar la velocidad de C? Tengo todo, ¿no? ¿Saben resolver esto? Sí, sí. 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 Bueno.
Yo les anticipo que esto les va a dar para el sistema que elegimos una velocidad que tiene solo componente en J. Es decir, que si la dibujamos, va a ser paralela a ¿quién? Si dibujamos esa B sub C en ese instante de tiempo. Va a ser paralela a la... A la barra AB. Exactamente. Va a ser paralela a la barra AB. Muy bien. Bien. ¿Muy difícil esto? Creo que lo más difícil, si se quiere, es elegir dónde pinchar el sistema de coordenadas para que esto se vuelva sencillo. Claro, a mí nunca, por ejemplo, se me hubiera ocurrido justo ponerlo ahí. Y si lo pones ahí es mucho más fácil. Claro, porque Muchísimo. como tienen que referirlo a la posición de A, si lo ponen, no sé, en un punto cualquiera del espacio, ya se vuelve un poco más complicado encontrar este vector posición, ¿no? No, en A por ahí lo hubiera puesto, pero lo hubiera puesto como, digamos, el eje X sobre AC, por ejemplo. Y me iba a complicar la vida. Bueno, no tanto, ¿eh? Tampoco está mal así, porque ahí lo que te simplifica, si vos pones X entre A y C, te simplifica escribir todo este vector, ¿no? Te quedas solo con una componente de inversor. Y lo que vas a tener que descomponer va a ser B sub A. Sí, sí, es verdad, es verdad. No está, no es tanto, o sea, es más o menos lo mismo, no hay mucha diferencia. Obviamente tienen que llegar a lo mismo, ¿no? Les tienes que dar una velocidad en C del mismo módulo que lo que da por este camino y que apunte hacia el mismo lado. Bueno, ¿cómo hacemos ahora para encontrar la posición del CIR? Tenemos dos maneras. Voy a borrar todo este dibujo que está espantoso. Así lo pueden ver un poco más claro. Tenemos dos maneras de encontrar, y de hecho se los pide el problema, que encuentren la posición del CIR de forma gráfica y de forma analítica. ¿Saben cómo hacer? De forma analítica sería un planteo similar al que usamos para encontrar la velocidad en C, ¿no? Podemos hacer lo mismo, ¿por qué? Porque sabemos cuánto vale la velocidad en el CIR, conocemos la velocidad en otro punto, que es el punto A, conocemos omega, y lo que nos estaría faltando es esto, ¿no? Y si yo puse a mi origen de coordenadas en RA, directamente lo que me va a aparecer acá dentro del paréntesis es el R del CIR, ¿no? Sí. Hago lo mismo, solo que en vez de poner C pongo CIR. Y lo que tienen que hacer es escribir al R del CIR de forma genérica con sus dos componentes, ¿no? Posibles. Un X del CIR en I versor más un I del CIR en J versor. Eso lo ponen acá adentro y tienen que desarrollar el producto vectorial y les va a quedar pareciera que les va a quedar una ecuación que tiene dos incógnitas, X del CIR e Y del CIR. Pero en realidad, como es una ecuación vectorial, la pueden separar en dos ecuaciones por las componentes, ¿no? O sea, pueden escribir una ecuación para la componente en Y y otra ecuación para la componente J y les termina quedando un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Se entiende? ¿Quieren que lo hagamos? Ok. Esto sería así. El mismo planteo que hicimos antes, ¿no? B del CIR es igual a BA. Ahora le pongo todos los vectores. Omega por, y acá me va a quedar R CIR menos RA. Y si se acuerdan, habíamos tomado el origen de coordenadas en A, o sea que RA esto era 0, ¿no? Bien. ¿Cuánto vale la velocidad del CIR?
vector nulo, 0. 0, muy bien. La velocidad en A para mi sistema de coordenadas será BA en inversor, más un omega positivo en K también teníamos. Y ahora acá lo que voy a hacer es, como yo no conozco R del CIR, lo voy a escribir en sus dos componentes. X del CIR en inversor, más Y del CIR en J. ¿Y ahora qué hacemos? Y bueno, tengo que desarrollar ese producto vectorial que tengo ahí. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero multiplico este primer vector con la primera componente. ¿Y cómo me queda? Son dos vectores perpendiculares, ¿no? Uno que está en K y uno que está en inversor. Por lo tanto, el módulo de este producto vectorial va a ser el producto de los módulos, ¿no? Porque son vectores perpendiculares. ¿Y la dirección y sentido cómo va a ser? ¿Cómo me da K cuando lo multiplico vectorialmente por I? La dirección de I de J versor. Muy bien, K por I me da J positivo. J positivo. ¿Todos saben hacer eso? Hay muchas maneras de aprender a resolver un producto vectorial, cada uno puede elegir la que le resulte más fácil, pero tenemos varias. Una es con el determinante, que a mí no me gusta, pero bueno, cada uno, si les resulta más fácil, le escriben el determinante. Después tenemos dos variantes distintas de la regla de la mano derecha. Y por último, la tablita, que esto creo que yo se los había escrito alguna vez. IJK. IJK, esto se deduce también del determinante, no es que estoy haciendo, ¿no?, un desarrollo muy interesante, pero la cuestión es así, lo que tenemos que mirar es qué es lo que estamos multiplicando, K por I. Entonces, si yo hago K por I, me da J. Como lo estoy leyendo de izquierda a derecha, entonces me da J positivo. Ahora, por ejemplo, si yo tuviera, como tengo en este nuevo caso, K por J, ¿tengo K por J de izquierda a derecha? ¿Lo puedo leer? No. Lo tengo para allá, ¿no? K por J me da I. Pero como estoy leyendo de derecha a izquierda, me da menos I. Entonces esto me va a dar menos omega I del CIR en inversor. ¿Sí? Y si no, con la mano derecha lo que tienen que hacer es ubican el pulgar en la dirección del primer vector, el índice en la dirección y sentido del segundo, y para donde queda apuntando el mayor es para donde va el producto. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Tienen que encontrar la herramienta que les permita calcular estos productos vectoriales rápido, ¿sí? Cada uno se encuentra la que le resulta más fácil, usa, pero tienen que agilizarse con esto porque es lo que les decía Diego, que muchas veces pierden mucho tiempo acá cuando tiene que salir más rápido. Bien, ¿y ahora cómo seguimos? Descompones en... Exacto, puedo escribir lo que tengo en inversor por un lado y lo que tengo en J por el otro. En inversor, bueno, obviamente de este lado tenemos 0 y de este lado tenemos BA menos omega I del CIR. Y en J tenemos 0 y de este lado tenemos omega X del CIR. Entonces, ¿qué me pueden decir de acá? ¿Cuánto vale X del CIR? 0. Bueno, muy bien. X del CIR vale 0. E Y del CIR, BA sobre omega. muy bien. BA sobre omega en J versor. Y esto que está acá vale 0,5. ¿Sí? Para los datos del problema. Entonces, si se acuerdan, el sistema que yo había tomado
las coordenadas eran X eran así y Y era en esta dirección, entonces el CIR, ¿dónde va a estar? En el medio de la barra AB. Exactamente, va a estar acá. Muy bien. Eso me dice la resolución analítica. Ahora veamos cómo lo resolvemos gráficamente. Y voy a volver a borrar esto y vamos a ver si llegamos a lo mismo. ¿Cómo hacemos para encontrar gráficamente la posición del CIR? Trazando rectas perpendiculares a los vectores velocidad. Muy bien, ¿todos entienden por qué se hace así? Yo no. Yo Bueno, siempre sabía que estaba ese método gráfico, pero Me parecía ya demasiado silencio, Pilar. siempre- ¿querías aportar algo, Diego? No, yo digo no, porque viste que habías preguntado si entienden y había demasiado silencio, digo, me parece que no. Bueno, a ver, ¿se acuerdan esto de, por condición de rigidez, si yo tomo 2 puntos del rígido, ¿sí? Miro cómo son sus velocidades y miro las proyecciones de esas velocidades sobre la línea que une a esos puntos, esas proyecciones tienen que ser iguales, ¿no? Como pasaba entre A y C, que esto me lo habían dicho ustedes. Si yo proyecto BC sobre esta barra, esa proyección me tiene que dar igual que la proyección de BA sobre la barra. Sí, eso sí. Bueno, eso sí. Entonces, ahora la idea es lo mismo. Lo que yo voy a hacer es relacionar un punto del rígido con el CIR. ¿Qué pasa? ¿Qué velocidad tiene el CIR? 0. 0. Entonces, supongamos que yo tengo, vamos a hacer un dibujo cualquiera, ¿no? Acá tengo este punto A de un rígido y este punto que es el CIR. ¿Está bien? Entonces, la línea que los une es esta, obviamente. Yo sé que la velocidad del CIR es 0. ¿Cómo tiene que ser la proyección de la velocidad de A sobre esa línea que los une? 0 y por eso Cero. debe ser perpendicular. Exactamente, tiene que ser 0. ¿En qué caso la proyección de la velocidad sobre esta línea es 0? Cuando es perpendicular. Cuando es perpendicular, podría ser o bien así o para el otro lado, pero tiene que ser sí o sí perpendicular a esta línea. ¿Todos lo ven? Ahora me quedó claro. Ahora lo que estamos haciendo es la inversa. Yo tengo la velocidad y sé que el CIR va a estar ubicado en algún punto de la perpendicular que pasa por esa velocidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Yo tengo la velocidad de A, ¿no? Ese era el dato del problema. Si yo trazo la línea perpendicular, me habían dicho que era la dirección de la barra. Entonces, yo sé que el CIR va a tener que pasar por algún punto de toda esta línea. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo necesito la posición del CIR, no saber qué pasa por una determinada línea. Entonces, para eso necesito otra velocidad del rígido. Tenemos C, por ejemplo, que ya la habíamos encontrado. ¿Sí? Entonces puedo hacer lo mismo, trazo una línea que sea perpendicular a la velocidad de C. Bueno, así. ¿Y dónde va a estar el CIR entonces? Y bueno, esto quiere decir que el CIR tiene que pasar por las dos líneas punteadas a la vez. Y eso solo se da donde esas dos líneas se cortan, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces llegamos a lo mismo que antes. Acá tenemos el CIR. ¿Se entendió esto? Bien. Perfecto. Nos queda lo último, que no es difícil, pero es un poco molesto, que es encontrar la velocidad del centro de masa del cuerpo. ¿Cómo hacemos para hacer eso?
podemos hacer que la velocidad del centro de masa igualarla o a la velocidad del CIR o a la velocidad de A y Muy bien. sumarle omega por R de centro de masa respecto ya sea de A o del CIR. Perfecto, sí. El mismo planteo que hicimos acá, relacionando el centro de masa con A o con el CIR. Muy bien. ¿Y dónde está el centro de masa? Aplicamos el concepto de sistema de partículas. Bien. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque dicen que son 3 cuerpos puntuales y la barra es de masa despreciable. Bien, y las 3 masitas son exactamente idénticas. Está en el ¿Dónde va a centro estar el geométrico. centro de masa Bueno, entonces? en ese Alguien caso dijo. las masas iguales siempre en el centro. En el centro geométrico, muy bien. ¿Y cuál es el centro geométrico del triángulo? ¿Cómo lo encontramos? Podríamos buscarlo por Pitágoras también si tenemos el ángulo. Sí. Tenemos la longitud de la barra y podemos sacar el cateto opuesto. Bien, si yo trazo las... si yo trazo así, digo, ¿no? Corto cada uno de los lados del triángulo a la mitad y lo uno con el vértice y donde se encuentran los 3, tengo el centro geométrico, ¿no? Del triángulo. Claro. Bien. O sea que este punto, que ahora lo voy a pintar en celeste, es el centro de masa. Y acá, a mi entender, a ver, ¿qué les resulta más fácil? ¿Relacionarlo con A o relacionarlo con el CIR? Voy a volver a dibujar el sistema de coordenadas. Con el CIR. Bien, con el CIR va a ser más fácil de relacionar. ¿Por qué? Porque es una rotación pura alrededor del CIR, el centro de masa. Sí. Y te queda omega por la distancia del centro de masa al CIR. Bien, El módulo. a lo que yo apuntaba es que si se fijan, este vectorcito, ¿sí? Que es el R del centro de masa respecto del CIR, es bastante sencillo de escribir, porque ¿qué componente tiene? Centrípeta. Componente X. X. Eso, bien, mirando mi sistema de coordenadas, tiene solo componente en X, ¿está bien? Y este tramito, lo que vale, también lo podemos calcular. ¿Sí? No es tan difícil de encontrarlo. Si lo hacen, si se toman el trabajo de verlo geométricamente y me creen, esto vale 0,29, ¿sí? Y entonces lo podemos resolver. Podemos escribir a la velocidad del centro de masa. ¿Sí? ¿Todos entienden cómo hacer eso? ¿Ese cachito lo sacarías con la tangente? Ahora vemos cómo lo sacamos, así no quedan dudas. Bien, esto es 0, omega está en K, y el R del centro de masa respecto del CIR está solo en Iversor. Y ahora vemos cuánto vale. ¿Qué me va a dar esto? Más allá del módulo. Me va a dar un vector que para dónde va a apuntar. J positivo. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Todos están de acuerdo que va en J positivo? Mi mano derecha me dice otra cosa a mí. Ustedes no me ven porque estoy sin la cámara.
pero yo estoy casi segura que no. K por I da J positivo. Claro, da Solo J que positivo. IJK, IJK. Tienen razón, perdón. Perdón, me equivoqué. Bueno, vamos a ver cómo encontramos este vectorcito. ¿Cuánto vale? Fíjense que se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Acá arriba. ¿Sí? Tenemos un triángulo rectángulo. ¿Este ángulo cuánto vale? 30. 30. ¿Y esta longitud? 0,5. ¿Podemos encontrar esta otra? Tengo un cateto, tengo este ángulo, ¿puedo encontrar este otro cateto? Una tangente. Exacto. ¿Sí? La tangente de 30 en ese caso, porque yo tracé la bisectriz antes, me da lo opuesto, que es lo que yo estoy averiguando, sobre el adyacente. O sea que esto, si yo lo multiplico por L sobre 2, me va a dar el módulo, digamos, del R del centro de masa menos el R del CIR. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a hacer la cuenta por las dudas para ver si no les dije mal antes. Me da 0,29 aproximadamente. ¿Sí? Y tenían razón ustedes, perdonen, que esto da positivo. .29 por 4, que era omega, 1,15. Metros sobre segundos. Esto parece que fuera un menos, pero no. ¿Tiene sentido que me dé así? Me está dando algo así, ¿no? Coincide con el sistema de referencia, así que tiene sentido. Tiene sentido, ¿no? Además, piensen, si todos estos puntos están describiendo una rotación instantánea alrededor del CIR, ¿sí? Y está en la misma línea que el punto C, tiene sentido que sea paralelo ese vector velocidad al de la velocidad de C, ¿no? Sí. Sí, ¿Se sí. entiende eso? O sea, todos los puntos que estén sobre esta línea verde van a tener vectores velocidad paralelos entre sí. ¿Está bien? Bien, ¿se entendió esto? Perdonen mi confusión acá con el signo, no sé qué estaba haciendo, pero me confundí. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no. Este de la escalera es muy parecido, porque si se fijan les pide más o menos lo mismo. La posición del CIR, que la pueden encontrar gráfica o analíticamente, la velocidad de un punto del rígido y la velocidad del centro de masa. Y les dan el ángulo que forma la escalera con la pared y la velocidad del punto A. No sé si esto ya lo deben haber resuelto alguna vez. Yo lo único que les aclaro acá es que estos puntos A y B, que parecen estar marcados en algún lugar del espacio, en realidad se refieren a los extremos de la escalera, ¿sí? A es este extremo superior de la escalera y B es este otro. ¿Está bien? Y acá, para poder resolver esto, lo que se tienen que dar cuenta es cómo es la velocidad de este punto, hacia dónde va a apuntar. Tienen que tenerlo como si fuera un dato más, digamos, para poder resolverlo, ¿sí? Pero es muy similar.
La barra es homogénea, la escalera, perdón, es homogénea, así que ya saben dónde pueden ubicar el centro de masa. La única diferencia con el problema anterior es que acá no tienen el dato de la velocidad angular. La tienen que encontrar ustedes. Por eso les decía que es importante conocer hacia dónde apunta B sub B, porque aunque no conozcan el módulo, por lo menos pueden saber qué componentes tiene. Y eso les aporta al sistema de ecuaciones que van a tener que resolver. ¿Alguna duda con esto? ¿Se dan idea de cómo resolver esto? Sí. Sí. ¿Sí? Gaby, ¿cómo te darías cuenta para qué lado apunta la velocidad B? Bueno, tenemos de dato la velocidad de A, ¿no? Les dicen que es vertical y hacia abajo. ¿Y qué va a pasar con la escalera cuando el punto A tome esa velocidad? El punto B se va a ir deslizando hacia las X positivas. Exactamente. ¿Todos están de acuerdo con eso? Está apoyada contra el piso, ¿no? Entonces, eso ya le limita un poco, le restringe el movimiento, no puede hacer cualquier cosa a este punto de la escalera. ¿Sí? Y como es rígida la escalera, si esto se va a ir cayendo, esto necesariamente se tiene que ir alejando en X. ¿Sí? Ah, perfecto. Y Gracias. ya con eso, ya pueden encontrar la posición del CIR, por ejemplo, sin hacer ninguna cuenta. ¿Sí? Estaría formando como si fuera un rectángulo y en la otra punta en el que forma la diagonal con el origen del sistema. ¿El CIR? Claro, sí, estaría formando como si fuera un rectángulo. Exacto. Acá. Entonces, ojo que cuando les preguntan la posición del CIR, si quieren escribirlo, más allá de ubicarlo en el gráfico, ¿cuál es el vector posición del CIR? ¿Cómo lo dibujo acá, el vector posición? B Uno, versus uno. BX, o sorry. Es así, ¿no? Claro. Es este vector el que tienen que escribir. Bueno, nace en el origen de coordenadas. Pero sería esta flechita. ¿Está bien? Entonces, como conocen el ángulo y conocen la longitud de la escalera, pueden conocer el módulo de este vector y también cuál va a ser cada una de sus componentes. Esto es el RCIR. Muy bien. Y después los otros dos puntos los pueden calcular con la condición de rigidez relacionando las velocidades, ¿sí? El único problema es que, bueno, van a tener que encontrar primero omega, ¿está bien? Cuando planteen el punto B, les van a quedar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas donde tienen que encontrar el módulo de omega y el módulo de B sub B. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, están muy callados. No sé si están muy cansados. Y puede ser, ¿eh? Igual esta vez terminamos bien, ¿eh? Faltan Sí. 4 minutos nada más. Sí, una pregunta, profe, las notas del parcial. Ahora las publico en un rato. Buenísimo. Diego, ¿cómo es? Viste que decías de lo de la nueva plataforma y todo eso. A mí ya me llegó un mail, aviso por las dudas. Así que seguramente el segundo podamos rendirlo ahí. No sé, porque todavía está... ¿Qué mail te llegó? Que te podía... Me llegó un mail que me tira mi usuario y mi contraseña. Todavía no me metí porque me llegó ahora durante la clase, digamos. A ver, fíjate si te dan...